La historia del Vaticano. Poder, fe y política a lo largo de los siglos. Damas y caballeros. A menudo pensamos en el Vaticano como un pequeño estado enclavado en el corazón de Roma, rodeado de muros, arte y liturgia. Sin embargo, lo que representa va mucho más allá de sus 44 hectáreas de superficie. El Vaticano es, al mismo tiempo, un símbolo de continuidad histórica, una pieza clave de la diplomacia global y un testimonio vivo del entrelazamiento entre religión y poder. Desde los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Jesús eran perseguidos en las catacumbas, hasta el reconocimiento oficial del cristianismo bajo el emperador Constantino, la Iglesia fue construyendo no solo una comunidad de fe, sino también una estructura institucional que sobrevivió al colapso del Imperio Romano y supo adaptarse, no sin conflicto, a los grandes cambios históricos: la Edad Media, el Renacimiento, las guerras de religión, la Revolución Francesa, la unificación italiana, las dos guerras mundiales y finalmente, la era contemporánea. Hoy exploraremos cómo el obispo de Roma, inicialmente uno entre varios líderes espirituales, se convirtió en el Papa, un soberano espiritual con poder temporal. Veremos cómo surgieron los estados pontificios, cómo fueron defendidos, cómo fueron perdidos, y cómo, a través de los acuerdos de Letrán en 1929, se creó el actual estado de la Ciudad del Vaticano. Analizaremos también los momentos más tensos, las luchas entre papas y emperadores, el exilio en Aviñón, la ocupación napoleónica, las revoluciones del siglo XIX, y el asedio final que convirtió al papa en un prisionero en su propio palacio durante casi 60 años. Pero también nos detendremos en sus gestos de poder blando, en cómo el Vaticano ejerce influencia sin ejércitos, cómo se convirtió en un actor diplomático global y cómo ha respondido a los desafíos del mundo moderno. Mi intención no es solo ofrecer una cronología, sino también invitarles a reflexionar sobre el rol de esta entidad milenaria en el mundo actual. ¿Es el Vaticano una reliquia del pasado o una pieza clave del presente? ¿Cómo ha logrado sobrevivir, transformarse y mantener su autoridad moral, aunque no sin controversias, en un mundo cada vez más secular y globalizado? Los invito, entonces, a recorrer conmigo esta apasionante historia, la historia del Vaticano. De la leyenda a la realidad, la donación de Constantino y la formación del patrimonio papal, siglos VIII-XV. La historia del Vaticano no puede comprenderse sin abordar uno de los documentos más polémicos y a la vez más influyentes de la Edad Media, la donación de Constantino. C. Trata de un texto que durante siglos sirvió como piedra angular para justificar el poder temporal de los papas, pero que más tarde se reveló como una de las falsificaciones más notables de la historia europea. ¿Qué era la donación de Constantino? Supuestamente redactada en el siglo IV, esta donación afirmaba que el emperador Constantino, agradecido por haber sido curado de la lepra por el Papa Silvestre I, le había otorgado al Papa y a sus sucesores la soberanía sobre Roma y todo el occidente del Imperio Romano. Es decir, no solo sobre propiedades eclesiásticas, sino también sobre el poder político. Esta donación fue utilizada por la Iglesia para afirmar su derecho a gobernar territorios y a exigir obediencia incluso a emperadores y reyes. Durante siglos, muchos creyeron en su autenticidad. Pero era falsa. Una falsificación estratégica. No fue elaborada en tiempos de Constantino, sino alrededor del siglo VIII, cuando los papas necesitaban reforzar su autoridad territorial frente al debilitado poder bizantino y las amenazas de los lombardos. Fue un acto de propaganda política que sirvió a sus fines, al menos por un tiempo. El golpe del filólogo, Lorenzo Valla. En el siglo XV, en pleno auge del humanismo, el filólogo italiano Lorenzo Valla se atrevió a hacer lo impensable, demostrar con argumentos lingüísticos que la donación era un fraude. Su análisis reveló que el latín utilizado en el documento no correspondía al del siglo IV, sino al latín de siglos posteriores. Este acto de erudición es frecuentemente presentado como un ejemplo de pensamiento libre y de crítica a la teocracia.
Pero la historia es más matizada. Valla fue contratado por Alfonso V de Aragón en su disputa con el Papa Eugenio IV por la corona del Reino de Nápoles. Es decir, Valla no actuaba como revolucionario ilustrado, sino como intelectual al servicio de intereses políticos. Curiosamente, una vez que su estudio cumplió su objetivo político, fue silenciado. Incluso el Papa siguiente, Nicolás V, contrató a Valla para trabajar en la curia, y el estudio desapareció discretamente. El renacer del escándalo. No fue sino hasta 1517 cuando el texto de Valla fue redescubierto y publicado por el alemán Ulrich von Hutten, justo en el mismo año en que Martín Lutero clavaba sus 95 tesis. La coincidencia fue explosiva. La denuncia de la falsedad de la donación sirvió como munición ideológica contra el poder del Papa y alimentó el fuego de la Reforma protestante. El trasfondo más profundo. Lo que este episodio revela es cómo el poder papal no solo se sostuvo en la fe y en la teología, sino también en la construcción de legitimidades políticas, muchas veces apoyadas en ficciones cuidadosamente elaboradas. La donación de Constantino permitió a los papas consolidar una idea fundamental, que el poder espiritual debía traducirse también en poder terrenal. Y aunque siglos después esa base resultó ser falsa, su influencia fue real. A veces, como ocurre con muchos mitos fundacionales, una mentira eficaz puede moldear siglos de historia. Pipino, Carlomagno y la consolidación de los estados pontificios, siglos 8-9. Después de las primeras donaciones, la autoridad del Papa aún no podía equipararse a la de un soberano temporal. La Iglesia poseía templos, monasterios y tierras esparcidas, pero no un territorio continuo, autónomo y reconocido políticamente. Ese cambio decisivo ocurrió en el siglo VIII, con el surgimiento de una alianza histórica entre el papado y una dinastía emergente, los carolingios. La alianza entre el papado y los francos. En el año 754, el Papa Esteban cruzó los Alpes para reunirse con Pipino el Breve, rey de los francos y padre de Carlomagno. En ese momento, los lombardos amenazaban Roma y los territorios bajo influencia papal. El Imperio bizantino, teórico protector del Papa, estaba demasiado lejos y debilitado para intervenir. Esteban pidió ayuda a Pipino, y éste accedió con entusiasmo. A cambio, el Papa le legitimó como rey de los francos por la gracia de Dios, lo que reforzaba la autoridad carolingia sobre los merovingios anteriores. Esta alianza mutua de poder espiritual y militar dio inicio a una nueva etapa. La donación de Pipino, 756. En señal de gratitud, Pipino derrotó a los lombardos y entregó al Papa vastos territorios que incluían Roma, Rávena y una franja central de Italia que se extendía hasta el mar Adriático. Esta donación, mucho más concreta que la legendaria donación de Constantino, es considerada el acto fundacional real de los estados pontificios. Por primera vez, el Papa dejaba de ser solo un líder espiritual y pasaba a ser también un gobernante territorial, con poder político sobre una porción significativa de Italia central. Nacía así un estado teocrático en el corazón de Europa. Carlomagno y la confirmación imperial. A la muerte de Pipino, su hijo Carlomagno no solo reafirmó esta alianza, sino que la llevó a su punto culminante. En el año 800, en una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Este acto marcó el renacimiento del imperio en Occidente, el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Este nuevo imperio nacía con el respaldo del papado y, en compensación, reconocía el control territorial del Papa sobre los estados pontificios. Era un pacto de mutua conveniencia. El Papa daba legitimidad religiosa al emperador y el emperador protegía los intereses territoriales del Papa. Un modelo político-religioso nuevo. Esta relación entre Carlomagno y el Papa estableció un modelo que perduraría durante siglos, la dualidad entre el poder secular del emperador y el poder espiritual del pontífice. Pero como veremos más adelante, esa alianza no estaría libre de tensiones. De hecho, con el tiempo,
papas y emperadores acabarían enfrentándose por el control de la cristiandad. Importancia histórica. La donación de Pipino y la coronación de Carlomagno no solo consolidaron los estados pontificios, sino que institucionalizaron la presencia del papado como actor geopolítico europeo. El Vaticano ya no era simplemente el corazón de la fe católica, se convertía en una potencia territorial, con fronteras, ejércitos y diplomacia propia. Este acto de unión entre corona e iglesia marcaría el rumbo de Europa durante todo el medievo. La figura del Papa ya no era solo un pastor de almas, sino también un príncipe entre los príncipes. La Edad Media, conflicto entre papas y emperadores, siglos IX-XV. Una vez establecidos los estados pontificios, la figura del Papa comenzó a ocupar una posición ambigua. Era al mismo tiempo jefe espiritual de la cristiandad y gobernante temporal de un territorio en el centro de Italia. Esa doble naturaleza pronto generaría uno de los conflictos más prolongados e intensos de la historia europea, la pugna entre el papado y el imperio. Un equilibrio frágil. Durante la Alta Edad Media, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde Otón y en adelante, veían en el Papa a un aliado necesario, pero también a un rival potencial. Los emperadores aspiraban a ser los defensores de la Iglesia, pero también querían tener influencia directa sobre los nombramientos papales, lo que generaba tensiones con una curia cada vez más celosa de su autonomía. La consecuencia fue una lucha constante entre dos poderes universales que se disputaban la autoridad sobre la cristiandad europea. La querella de las investiduras. Uno de los episodios más emblemáticos de este conflicto fue la llamada querella de las investiduras, siglos XI-XII. El conflicto enfrentó al Papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV. La raíz del problema era quién tenía el derecho de nombrar obispos y cargos eclesiásticos, el Papa o el emperador. Gregorio VII defendía la independencia absoluta de la Iglesia, mientras que Enrique IV insistía en su derecho de investir, nombrar y otorgar símbolos de poder a los obispos de sus dominios. La disputa escaló hasta el punto de que el Papa excomulgó al emperador y éste, tras una célebre humillación en Canosa 1077, tuvo que pedir perdón de rodillas en medio del invierno. Pero el conflicto no terminó ahí. A lo largo de los siglos XII y XIII, la tensión entre ambos poderes continuó, con episodios como la excomunión de Federico II y las campañas militares de los emperadores contra los territorios pontificios. El cautiverio de Aviñón y el cisma de Occidente. Uno de los capítulos más desconcertantes de esta época fue el llamado cautiverio de Aviñón, 1309-1377, cuando los papas, presionados por la monarquía francesa, trasladaron su residencia desde Roma a la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia. Durante casi 70 años, la Santa Sede estuvo bajo influencia francesa, lo que debilitó gravemente su prestigio. Cuando el papado regresó a Roma, estalló el cisma de Occidente, 1378, 1417-2, e incluso 3 papas reclamaban simultáneamente ser los legítimos sucesores de Pedro. Esta división escandalizó a la cristiandad y puso en entredicho la autoridad papal, generando un caos político y espiritual que solo se resolvió con el Concilio de Constanza. El surgimiento del Renacimiento como afirmación cultural. En medio de estas tensiones, floreció en Italia un fenómeno cultural único, el Renacimiento. Las ciudades italianas, como Florencia, Venecia o Milán, comenzaron a reivindicar su identidad cultural frente a los emperadores germánicos que cruzaban los Alpes cada vez que deseaban reafirmar su autoridad en Roma. El Renacimiento fue también una reacción política e intelectual a la presencia imperial en la península. Los italianos encontraron en el redescubrimiento del pasado clásico una manera de diferenciarse del norte bárbaro. Incluso el papado participó de este impulso cultural, financiando a artistas, arquitectos y humanistas, reforzando así su prestigio en medio del deterioro de su poder político. Un papado rodeado.
Durante estos siglos, el Papa se enfrentaba a presiones desde todos los flancos: los emperadores germanos, los reyes franceses, las ciudades-estado italianas, los conflictos internos de la Iglesia y las propias herejías. Pero, a pesar de las derrotas y divisiones, el papado sobrevivió. No salió indemne, pero logró mantener su doble rol, espiritual y temporal. La Edad Media fue, por tanto, una época de tensiones constantes entre la cruz y la corona, entre Roma y Aquisgrán, entre la tiara papal y la espada imperial. Esta confrontación marcaría profundamente el mapa político de Europa y prepararía el terreno para nuevas disputas que estallarían en los siglos siguientes. Renacimiento y papado guerrero, los Borgia y Julio II, siglos XV-XVI. Con el inicio del Renacimiento, el papado vivió una transformación profunda. Lejos del ascetismo medieval, los papas renacentistas abrazaron el poder, el arte y la política con una intensidad inusitada. La Iglesia se convirtió no solo en guía espiritual, sino en una potencia terrenal, con ejércitos, diplomacia, intrigas familiares y ambiciones territoriales. El papado como dinastía, Alejandro V y los Borgia. Uno de los papas más emblemáticos de esta etapa fue Rodrigo Borgia, quien ascendió al trono de San Pedro en 1492 con el nombre de Alejandro V. Su pontificado estuvo marcado por la corrupción, el nepotismo y una ambición desbordada. Alejandro V trató al papado como si fuese un reino familiar heredable, buscando consolidar su linaje. Su hijo ilegítimo más conocido, César Borgia, se convirtió en el brazo militar del Papa. Mientras Alejandro ejercía el poder espiritual, César avanzaba militarmente, conquistando ciudades italianas con el objetivo de unificar los estados pontificios bajo un mando central. La figura de César Borgia, carismático, cruel y eficiente, sirvió más tarde de inspiración a Nicolás Maquiavelo para su célebre tratado El Príncipe. Maquiavelo veía en él al modelo ideal de gobernante, pragmático, implacable, dispuesto a hacer lo necesario por el poder. Julio II, el Papa guerrero. Tras la muerte de Alejandro V, llegó al papado una figura igualmente determinada, pero con un perfil diferente, Julio II, conocido como el Papa guerrero. Gobernó entre 1503 y 1513 y fue quien realmente consolidó el control militar y administrativo de los estados pontificios. Julio II comprendió que para garantizar la independencia del papado frente a las crecientes ambiciones de Francia, España y el Imperio, necesitaba centralizar el poder y controlar directamente el territorio. Bajo su liderazgo, se lanzaron campañas militares para expulsar a los gobernantes locales de ciudades como Bolonia, Perugia o Rimini. También fue un mecenas extraordinario del arte, encargando obras a Miguel Ángel, la Capilla Sistina, Bramante, la Basílica de San Pedro y Rafael. El esplendor artístico del Vaticano durante su pontificado fue parte de su estrategia de legitimación política, el arte al servicio del poder. Un proyecto político frustrado. Julio II tenía un sueño audaz, no solo consolidar los estados pontificios, sino unificar toda Italia bajo liderazgo papal. En este sentido, rivalizaba con las grandes potencias del momento, especialmente Francia y España, que también deseaban controlar la península. Pese a sus éxitos militares iniciales, Julio no logró completar su objetivo. Murió en 1513 y con él se desvaneció la posibilidad de que el Papa se convirtiera en monarca absoluto de toda Italia. Su sucesor, León X, optó por una política más diplomática y menos belicista. El legado ambiguo del papado renacentista. Estos papas del Renacimiento dejaron un legado ambivalente. Por un lado, reforzaron el Estado pontificio, consolidaron su control territorial y elevaron al Vaticano como epicentro artístico de Europa. Por otro, generaron escándalos, resentimiento y crítica, alimentando el caldo de cultivo para la inminente reforma protestante. El contraste entre la magnificencia artística y la decadencia moral de la curia romana fue tan evidente que Martín Lutero no tardaría en convertirlo en uno de sus argumentos clave. Fe y poder,
pincel y espada. En esta etapa, el Vaticano se comportó como una ciudad-estado renacentista más, rivalizando con Florencia, Milán o Venecia. La tiara papal se convirtió en una corona y el báculo pastoral en una espada. El resultado fue una iglesia más rica y poderosa que nunca, pero también más vulnerable a las críticas que muy pronto, como veremos en el siguiente capítulo, desencadenarían uno de los cismas más importantes de la historia del cristianismo. La crisis de los estados pontificios, revoluciones y Napoleón, siglos XVIII-XIX. A finales del siglo XVIII, los estados pontificios eran ya una institución centenaria. Habían sobrevivido a guerras, cismas, invasiones y emperadores. Pero nada los había preparado para lo que estaba por venir, la revolución moderna. Ni el poder espiritual ni el legado milenario evitarían que el papado fuese sacudido de raíz por las ideas de libertad, igualdad y secularismo que comenzaban a encender Europa. La Revolución Francesa y el fin de Aviñón. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa, heredera del espíritu revolucionario, decretó la anexión de Aviñón y el condado de Benaicín, territorios papales en el sur de Francia. Con ello, terminaban más de 500 años de presencia pontificia en suelo francés. Este acto fue simbólicamente demoledor. La revolución arrebataba al Papa uno de sus últimos enclaves históricos fuera de Italia. No solo era una cuestión territorial. Era el cuestionamiento directo al papado como poder temporal, como monarca. En la nueva Europa que estaban diseñando los revolucionarios, no había lugar para reyes absolutos ni para papas con ejércitos. Napoleón y la Primera República Romana. A esta amenaza ideológica pronto se sumó la amenaza militar. Con el ascenso de Napoleón Bonaparte, el conflicto entre laicismo revolucionario y autoridad religiosa se intensificó. En 1798, las tropas francesas entraron en Roma y proclamaron la Primera República Romana. El Papa Pío X fue expulsado y llevado como prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Era la primera vez en siglos que el hado perdía completamente el control de sus territorios. Los estados pontificios desaparecían de facto, absorbidos por la vorágine napoleónica. La montaña rusa del poder papal. Como era habitual con Napoleón, sus decisiones eran volátiles. Poco después abolió la República Romana, restauró al Papa en sus funciones, solo para volver a encarcelarlo más tarde. En 1809, Napoleón anexó oficialmente los estados pontificios al Imperio francés, declarándolos parte integral de Francia. Pío VII fue arrestado y trasladado a Fontainebleau. A pesar de su debilidad física y su situación como prisionero, resistió las presiones de Napoleón para someter a la Iglesia, convirtiéndose en un símbolo de dignidad moral frente al despotismo laico. El Congreso de Viena y la Restauración 1815. La caída de Napoleón trajo consigo la esperanza de restaurar el antiguo orden. En 1815, el Congreso de Viena decretó la restitución de los estados pontificios. Roma volvió a ser gobernada por el Papa, quien recuperó la soberanía sobre sus dominios italianos, excepto Aviñón, que Francia se negó a devolver. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Aunque los mapas volvían a parecerse a los de antes de 1789, la mentalidad europea había evolucionado. Las ideas ilustradas, el nacionalismo emergente y la demanda de libertades individuales seguirían socavando el poder temporal del papado. El siglo XIX, un hervidero revolucionario. La primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por oleadas revolucionarias en toda Europa. Francia vivió tres revoluciones, 1830, 1848 y 1871, en España, Italia, Alemania y Austria surgieron movimientos liberales y nacionalistas. En Italia, donde los estados pontificios ocupaban el centro geográfico, el Papa era visto por muchos como un obstáculo para la unificación nacional. Los revolucionarios querían una Italia libre y unificada,
El Papa, en cambio, deseaba conservar su soberanía sobre Roma y sus territorios. Radetzky y los defensores del Papa. Durante los levantamientos de 1830 y 1848, el Papa encontró apoyo en el Imperio Austrohúngaro, cuyo viejo mariscal Józef Radetzky se convirtió en su principal defensor. Radetzky, símbolo del orden conservador, ayudó a reprimir los movimientos revolucionarios en el norte de Italia y garantizó temporalmente la seguridad del papado. Sin embargo, este respaldo no era sostenible a largo plazo. El Papa necesitaba cada vez más intervenciones militares extranjeras para mantener sus dominios, una señal clara de su creciente debilidad estructural. Un poder en retroceso. A pesar de los esfuerzos restauradores, el tiempo del poder temporal papal estaba llegando a su fin. La autoridad espiritual del Papa seguía siendo indiscutida para millones de fieles, pero su rol como monarca territorial era cada vez más anacrónico. La idea de que el Papa gobernara como un rey absoluto en medio de una Europa que avanzaba hacia la secularización y la soberanía popular era vista como un anacronismo. Los días de los estados pontificios estaban contados. La unificación italiana y el prisionero del Vaticano, siglo XIX. El siglo XIX fue un periodo de profundas transformaciones políticas en Europa. Entre los procesos más relevantes estuvo la unificación de Italia, que puso fin a la fragmentación peninsular y consolidó un Estado moderno bajo la monarquía de los Saboya. Pero este sueño nacional tuvo un costo directo para el papado, la desaparición definitiva de los estados pontificios y el confinamiento del Papa en un territorio simbólicamente reducido. El surgimiento del Reino de Italia. Durante siglos, la península italiana estuvo dividida en múltiples entidades, reinos, ducados, repúblicas y, en el centro, los territorios gobernados por el Papa. Pero hacia mediados del siglo XIX, una corriente nacionalista e independentista, conocida como el Risorgimento, comenzó a tomar fuerza. Con el liderazgo del reino de Cerdeña-Piamonte y la dinastía de los Saboya, se inició una serie de campañas militares y diplomáticas para unificar Italia. El rey Víctor Manuel II, su ministro Cavour y los revolucionarios como Garibaldi se propusieron incorporar todos los territorios italianos bajo una sola bandera. Los estados pontificios, que separaban físicamente el norte del sur de la península, eran un obstáculo geográfico y político para la unidad nacional. La protección francesa y el freno momentáneo. Hasta 1870, los estados pontificios se mantuvieron bajo la protección del emperador francés Napoleón III, quien había enviado tropas a Roma en 1849 para sofocar una efímera Segunda República Romana y restituir el poder al Papa Pío IX. Esta presencia militar garantizaba la continuidad del poder papal, pero también era una fuente de tensión. Francia era, a la vez, una potencia modernizadora y un bastión católico. Su apoyo al Papa se debía tanto a convicciones religiosas como a intereses estratégicos. Mientras Napoleón III estuviera en el poder, Roma era intocable. 1870, la oportunidad definitiva. Todo cambió con el estallido de la Guerra Franco-Prusiana en 1870. Francia retiró sus tropas de Roma para enfrentar a Prusia, y poco después fue derrotada y derrocada. El Segundo Imperio francés desapareció, y con él, la última protección militar del Papa. El nuevo Reino de Italia aprovechó la oportunidad. El 20 de septiembre de 1870, las tropas italianas entraron en Roma, tomaron la ciudad con mínima resistencia y la declararon capital del nuevo Estado italiano. El Papa prisionero. El Papa Pío IX se negó a reconocer la legitimidad del nuevo régimen. Se recluyó voluntariamente en el Vaticano y declaró que era prisionero en su propio palacio. Durante décadas, los pontífices se negaron a salir de los muros del Vaticano o a reconocer al Reino de Italia. Este aislamiento fue tanto una protesta política como un intento de preservar la autoridad moral de la Iglesia. El Vaticano se convirtió en una isla simbólica de resistencia dentro de la nueva Italia laica y unificada.
La Ley de Garantías. En un intento de resolver el conflicto, el Parlamento italiano aprobó en 1871 la llamada Ley de Garantías, que ofrecía al Papa inmunidad, protección de su residencia y una renta anual. Sin embargo, el papado la rechazó, pues no reconocía el derecho del Estado italiano a legislar sobre su persona. Durante casi 60 años, el Vaticano no fue un Estado reconocido, ni tampoco parte de Italia de manera consensuada. Fue un vacío jurídico con implicaciones internacionales y teológicas. El largo interregno. Durante ese periodo, 1870-1929, el Papa mantuvo su autoridad espiritual sobre el mundo católico, pero carecía de poder temporal. Fue una época marcada por el fortalecimiento de la Iglesia como institución moral y doctrinal, la promoción de nuevas formas de influencia, como la prensa, las misiones y la diplomacia religiosa. El crecimiento de un sentimiento de victimismo e injusticia histórica dentro del catolicismo conservador. Este prolongado encierro acabaría en 1929 con los Acuerdos de Letrán, firmados con el régimen de Benito Mussolini, que darían nacimiento al moderno Estado de la Ciudad del Vaticano. Los Acuerdos de Letrán y el nacimiento del Estado Vaticano, 1929, actualidad. Tras casi 6 décadas de aislamiento político, el papado encontró finalmente una salida al conflicto que lo enfrentaba con el Estado italiano. Esa solución se dio en 1929 con la firma de los Acuerdos de Letrán, que pusieron fin al largo periodo en que el Papa se consideraba prisionero en el Vaticano. A partir de este momento, nació oficialmente el Estado de la Ciudad del Vaticano, una entidad pequeña en territorio, pero inmensa en influencia global. Un pacto entre el fascismo y la Iglesia. Los acuerdos fueron firmados el 11 de febrero de 1929 entre representantes de la Santa Sede y del Reino de Italia, bajo el liderazgo de Benito Mussolini, jefe del gobierno fascista italiano. El Papa reinante era Pío XI. A pesar de las diferencias ideológicas, ambas partes tenían intereses comunes. Mussolini buscaba la legitimidad política y el apoyo de los católicos italianos. El Papa quería restaurar su soberanía como jefe de un Estado independiente. Contenido de los Acuerdos de Letrán. El acuerdo constaba de 3 documentos. 1. Tratado político. Reconocía la soberanía de la Santa Sede sobre un nuevo Estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano, con una extensión de solo 44 hectáreas en el corazón de Roma. 2. Concordato, regulaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano, incluyendo el reconocimiento del matrimonio religioso, la educación católica y el estatus del clero. 3. Convenio financiero, Italia indemnizaba al Vaticano por la pérdida de los estados pontificios. Así, el Papa volvía a ser un soberano temporal, aunque ya no sobre vastas regiones de Italia, sino sobre un microestado perfectamente definido y funcional. ¿Qué es el Vaticano y qué es la Santa Sede? Es importante distinguir entre 2 conceptos clave. La Santa Sede es la institución espiritual y jurídica que representa al Papa como jefe de la Iglesia Católica. Tiene personalidad internacional, envía y recibe embajadores, nuncios apostólicos y participa en tratados y organizaciones internacionales. El Estado de la Ciudad del Vaticano es el territorio soberano que proporciona a la Santa Sede una base física e independiente desde la que ejercer su misión. Este modelo permite al Papa tener un Estado sin ser un político convencional y a la Iglesia mantener su independencia frente a cualquier otro poder terrenal. Un microestado con poder global. Pese a su tamaño reducido, el Vaticano se convirtió en una potencia moral y diplomática de primer orden. Mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países, participa como observador en la ONU y en diversas instituciones multilaterales, interviene en conflictos internacionales como mediador, por ejemplo, en la Guerra Fría o en acuerdos de paz en América Latina. Sus posicionamientos sobre temas éticos, sociales y científicos influyen en debates globales. El Vaticano en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial,
el Papa Pío XII intentó mantener la neutralidad del Vaticano mientras Alemania ocupa Italia. Su rol durante el Holocausto ha sido objeto de controversia. Algunos lo acusan de silencio cómplice, otros de acción prudente y diplomática para proteger a los perseguidos. En la Guerra Fría, el Vaticano desempeñó un papel crucial. Bajo Juan Pablo II, apoyó de manera decisiva los movimientos que provocaron la caída del comunismo en Europa del Este, especialmente en su Polonia natal, donde el sindicato Solidaridad desafió al régimen soviético. Del Papa italiano al Papa global. Hasta 1978, todos los papas eran italianos. Pero ese año marcó un giro histórico. Fue elegido el polaco Juan Pablo II, seguido en 2005 por el alemán Benedicto XVI y, en 2013, por el argentino Francisco. La elección de papas no italianos refleja la internacionalización de la Iglesia Católica. Hoy, el Vaticano no es solo el centro del catolicismo europeo, sino el corazón espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todos los continentes. Un estado singular en el siglo XXI. El Vaticano es una paradoja viviente. Un estado absoluto gobernado por un solo hombre, el Papa, sin ejército, pero con influencia global. Sin industria ni economía moderna, pero con activos financieros e inmobiliarios significativos, sin fronteras abiertas, pero con una de las mayores redes diplomáticas del mundo. Además, mantiene enclaves fuera de su territorio, como la Basílica de San Juan de Letrán y otros edificios extraterritoriales en Roma, protegidos por los acuerdos de 1929. Reflexión final de esta etapa. El Vaticano actual es la síntesis de 17 siglos de historia de una institución que supo reinventarse, negociar, resistir y adaptarse. Desde el mito fundacional de la donación de Constantino hasta los desafíos del mundo moderno, la Iglesia Católica ha utilizado el poder temporal no solo para gobernar, sino también para proteger su independencia espiritual. Los acuerdos de Letrán cerraron una herida abierta desde 1870 y crearon una fórmula sin precedentes, un Estado tan pequeño como influyente, tan ceremonial como diplomático, tan simbólico como eficaz. Conclusión. Hemos recorrido casi 2000 años de historia para entender cómo un pequeño enclave dentro de la ciudad de Roma, que comenzó como un grupo de propiedades otorgadas a un obispo, se transformó en una de las instituciones más poderosas, complejas y resilientes del planeta, el Vaticano. Desde las primeras concesiones imperiales hasta los estados pontificios, desde la donación de Constantino hasta la fundación del moderno Estado de la Ciudad del Vaticano, desde el cautiverio de Aviñón hasta la neutralidad en tiempos de guerra, el Vaticano ha sido, a la vez, actor político, símbolo espiritual y testigo privilegiado del curso de la civilización occidental. 3 claves para entender su supervivencia. 1. Adaptabilidad. Frente a imperios que cayeron, revoluciones que barrieron monarquías y guerras que redibujaron fronteras, el Vaticano ha sabido adaptarse sin perder su identidad esencial. A veces cediendo territorio, otras veces ganando influencia moral. 2. Dualidad funcional. Su estructura única, como Estado soberano y como sede espiritual de la Iglesia Católica, le permite moverse con fluidez en 2 mundos, el de la política internacional y el de la fe universal. 3. Poder simbólico. En un mundo obsesionado con lo material, el Vaticano ejerce un poder distinto, el de lo intangible. Representa continuidad, tradición, autoridad moral, y también controversia, debate, contradicción. El Vaticano en el siglo XXI. Hoy, en un mundo globalizado, digital, secular y desafiante, el Vaticano ya no compite por territorios físicos, sino por el alma de las sociedades. Sus intervenciones en temas como la migración, el medio ambiente, la pobreza, la bioética y la inteligencia artificial muestran que sigue siendo una voz influyente. El Papa actual, Francisco, ha llevado esa misión a un nuevo nivel, convirtiéndose en un símbolo de diálogo, reforma interna y preocupación por los marginados del sistema global. Sin embargo, los desafíos internos también son inmensos.
crisis de credibilidad, escándalos de abuso, tensiones doctrinales y pérdida de fieles en ciertas regiones. ¿Qué nos enseña la historia del Vaticano? Nos enseña que el poder no siempre se mide en kilómetros cuadrados, tropas o riqueza económica. A veces, el poder verdadero es el de las ideas, los símbolos, la diplomacia, la resiliencia y, ¿por qué no?, la fe. Nos enseña también que la historia no es lineal. Que instituciones milenarias pueden reinventarse. Que lo sagrado y lo político han estado, y seguirán estando, entrelazados. Y que incluso una institución tan antigua como el Vaticano puede ser una clave para entender el presente y quizás el futuro.